Hoy, en 50 años, 50 historias, escuchamos a Emiliano Gueravilo, dirigente de ATE y la CETA Autónoma, hijo de militantes revolucionarios, nacido en la ESMA durante la última dictadura militar. Su historia une la lucha de la clase trabajadora y el movimiento de derechos humanos en la Argentina. Bienvenido, Emi, a este programa. Bueno, gracias por estar acá y nosotros tenemos mucha confianza porque trabajamos en todas las luchas de este tiempo, ¿no? Pero bueno, queríamos tomarnos un momento en el marco de los 50 años del último golpe militar para reflexionar sobre este tiempo, ¿no? Sobre esta historia de qué nos pasó como argentinos, como argentinas, como pueblo, qué significó el terrorismo de Estado, cuál fue el objetivo del terrorismo de Estado y cómo las luchas también del pueblo organizado lograron un poco de justicia, con los juicios de lesa, las condenas por genocidio y demás. Y nos parecía, bueno, que vos, como dijimos en la introducción, sos esa síntesis entre lo que significó el terrorismo de Estado y la lucha por los derechos humanos con la lucha por los derechos de los trabajadores. Sí, un poco la síntesis es un poco parte de la historia. Digo, mi vida es parte de la historia argentina. Digo, en este resumen, en ese renglón que uno lo puede resumir. Nosotros, yo tengo a mis padres desaparecidos, tengo a mi mamá, Mirta Mónica Alonso, de Gueravilo, estaba embarazada de 6 meses cuando la secuestran, militante de la Federación Comunista, trabajadora, trabajaba en la bodega Peñaflor. Ella militaba mis viejos vivían en Cava, hoy en Buenos Aires, Cava hoy lo conocemos por Cava, y mi viejo también militaba en el PC, dirigente del PC, también trabajador, también trabajaba en la bodega Peñaflor, y mi papá es chileno, mi mamá es argentina, y ellos se conocen en el partido, militaban juntos, y en este resumen que vos decís, lo que nos pasó hace 50 años atrás, el terrorismo gestado que sucedió en nuestro país, que generó, muchos jóvenes en ese momento decidían cambiar, pensaban distinto, generaban la situación de poder generar la igualdad, la solidaridad de clase, la ayuda al otro, y también dedicaban no solamente a trabajar, sino a militar y a conformar una familia, ¿no? Bueno, mis hijos se casaron y en el 77, 19 de mayo del 77, a mi mamá la secuestran en un velatorio de su abuelo. Mi mamá estaba embarazada de mí. Uh-huh. Tenía 6 meses de embarazo. Mi vieja viene de una familia española, ¿no? Así que bueno, estaban velando, había muerto el abuelo de ella. Y bueno, mi viejo estaba en el velatorio, mi vieja estaba ahí, mi vieja se va, porque al otro día iba a laburar.
mi vieja se queda ahí como última noche de despedir a su abuelo, y en ese trajín de hora y media, 2, estamos hablando después de las 12 de la noche, se presentan, caen 2 autos, se presentan personas de civil, presentándose como Policía Federal, pidiendo hablar, dando el nombre de mi mamá, Mirta Mónica Alonso de Guaravilo. Mi vieja se levanta, dice soy yo, y ahí le comentan que mi papá tuvo que la habían robado, que estaban en el hospital, que la venían a buscar para llevarlo con él. Ellos vivían en Capital, pero vivían en Palermo, muy cerquita donde estaban velando a su abuelo. En ese momento, digo, el papá de mi mamá, mi abuelo materno, dice, bueno, que se levanta y dice, bueno, yo soy el padre. Mi abuelo en ese momento tenía un almacén a donde vivían mis viejos, en la esquina, y ellos vivían al lado. Digo, vivían en Palermo. Digo, estamos hablando hace 50 años, casi. Palermo no era Palermo como lo que conocemos hoy nosotros. Palermo es un barrio de la ciudad autónoma que tenían casas, departamentos y había almacenes. Bueno, en ese barrio uno de los almacenes que había era de mi abuelo materno. Pensando ese robo que podía generar esa situación. Entonces los acompaña hasta la calle, hasta la vereda. Había 2 autos esperándola, 2 Falcon. Ingresa mi mamá al auto y lo empujan a mi abuelo materno diciendo que no lo necesitaban y arrancan. En ese mismo momento se había hecho todo un operativo alrededor de la casa de mis viejos. Y lo único que pudo atinar mi viejo es ingresó a su domicilio, dejó su saco en la silla, en el respaldo de la silla, y la billetera arriba de la mesa. Bueno, y adentro un grupo de tareas y lo secuestran. O sea, en el mismo momento que secuestraron a tu mamá, secuestraron a tu papá. Sí. Y ahí lo llevan a la Escuela Mecánica Armada, a los 2. Nosotros, después mi abuelo paterno se entera, esto fue a la madrugada, se enteran a la mañana del 19 de mayo, que bueno, que había habido, le habían llevado a su nuera, a su hijo, bueno, y en el barrio, nosotros supimos ahí por testimonios del barrio, con mis abuelos, pero mis abuelos, que habían rodeado toda la manzana y que era un operativo de la Armada. ¿Y cómo sabíamos que era un operativo? ¿Cómo se sabía que era un operativo de la Armada? Porque uno de los vehículos que estaban en el operativo tenía el escudo de la Armada. Por eso es un grupo de tarea de la Armada. Recordando, bueno, cuando la secuestran a mi vieja estaba embarazada de 6 meses, la llevan a los 2 a la Escuela Mecánica de Armada y ahí le hacen el parto y ahí nazco yo, en la ESMA. ¿Qué edad tenían tus papás, dijiste? 23 y 22. 23 y 22. ¿Y tus abuelos paternos también vivían en Buenos Aires? Sí, vivían en Buenos Aires. Y mis abuelos maternos también vivían en Buenos Aires. Y cuando desaparecen tus papás, me imagino que deben haber estado queriendo mover cielo y tierra, más sabiendo que Mirta estaba embarazada. Sí, un poco bien al caso, mi familia paterna, más que nada, por mi abuelo, era militante, venía, mi abuelo y mi abuela paternos son chilenos. Mi abuelo venía rajado de Chile, militaba en el Partido Comunista de Chile. Una decisión del partido
hacen unos años venir para Argentina. Venía por 3 meses, se quedó mi abuelo y después hizo venir a su mujer, a mi abuela y a mi papá. Mi papá cuando viene a Argentina tenía 8 años al país. Y ahí mi viejo se cría, esos 8 años estudia en Argentina, se recibe, ingresa a la universidad, está estudiando Derecho después, cuando lo secuestraron, milita en el PC, bueno, y en mi abuelo paterno genera empezando a hacer trámites, bueno, en ese momento estamos hablando en el 77, como organismo de derechos humanos en Argentina estaba la Liga por Derechos del Hombre, ¿no? Del Hombre. Que hay un grupo de abogados, mi abuelo va a ese lugar, hace la denuncia, genera los trámites, mi abuela paterna genera también habeas corpus por mí, en el caso en este sentido que la denuncia la hace por mi vieja, pero que en esa declaración hablando que estaba embarazada de mí. La llevan, bueno, después está en la ESMA, yo nazco ahí. ¿Sabés aproximadamente, vos naciste a término? Ella fue embarazada de 6 meses, ¿fue 3 meses después que naciste? Eso, aproximadamente. Digo, te habría preguntado a Macera, pero digo, a ver, 2 cuestiones fundamentales, digo. Mi vieja va a un centro clandestino de detención que fue la ESMA, que fue uno de los un centro clandestino más grande en la ciudad de Autón. Sí, en el país directamente. En el país. Donde funcionaba lo que se mal llamó maternidad clandestina, que en realidad no eran maternidades. No, bueno, como la ESMA y la Perla en Córdoba fueron 2 centros donde iban mujeres embarazadas más grandes en el país. Digo, a ver, de un parto normal o con fecha, digo, mi vieja estaba embarazada de 16 meses, puede ser, tenía fecha mi vieja para el 15 de agosto, digo, no sabemos si en ese marco puede haberse adelantado, como se puede haber atrasado, como... ¿Vos nunca pudiste reconstruir el día exacto? Yo pude generar uno cuando crece empieza a atar algunos cabos, relatos de compañeros que estuvieron en el centro clandestino, formamos un vínculo de poder empezar a juntar toda la información que tenía, te puede cambiar un día, una hora, pero empezás a estas piezas al gran rompecabezas que uno tiene de su propia identidad. Y en ese gran rompecabezas, bueno, me pude yo encontrar con varias compañeras que estuvieron en el centro clandestino, que hicieron el parto. Una compañera que hace me hace mi parto es Nilda Orasi, y con la ayuda de la cabra, pero Alicia, y en esas grandes piezas que venimos preguntando se han generado, porque yo aparezco el 13 de diciembre del 77. Aparezco yo con las puertas del hospital de Elizalde. O sea, vos te dejan después de que tu mamá parió, un tiempito después te dejan en la puerta de un hospital. El 13 de diciembre del 77 a mí me dejan en la puerta del hospital de Elizalde con un papel. En ese papel decía mi nombre completo, Emiliano Lautaro Gueravilo Alonso, que había nacido el 11 de agosto del 77 y que tenía una alimentación por una leche materna. Sí, comercial más que materna. En ese momento Abuelas todavía no estaba conformada, se estaba conformando el organismo.
pero interviene un juez de menores en esa situación, porque en esa época, volviendo un poco más atrás, digo, diciembre del 77, todavía la dictadura militar estaba en Argentina, y los medios de comunicación de ese momento decía que una madre había abandonado a su hijo en la puerta del hospital de Elizalde. Interviene la jueza de menores, esta jueza de menores es Servini de Cubría, y por, bueno, estos habeas corpus que han presentado mis abuelos, mis abuelas, van al juzgado de Servini, quieren verla, me quieren ver a mí, que quieren ver... ¿Cómo se enteran tus abuelos? Por los medios de comunicación. O sea, ¿escucharon en los medios de comunicación que tu nombre y tu apellido? Sí, escucharon compañeros de mi papá Sí. La información, y los compañeros de mis viejos fueron a la casa de mis abuelos. Digo, mis abuelos todavía vivían en Capital Federal. Golpearon la casa, qué sé yo, y ahí le cuentan la noticia. La noticia salió a media tarde. Ahí se generó que, bueno, ya era tarde para ir a los tribunales porque no estaba la jueza, qué sé yo, y bueno, y ahí empieza todo el tramiterío. Al otro día van a ver a la jueza da fe y me entrega a mis abuelos paternos, a los 4 meses de vida, supuestamente. Me entregan a mis abuelos paternos, y de ahí en más mis abuelos me crían y lo que soy yo hoy. ¿Por qué? ¿Qué pasó en esos 4 meses? ¿Qué sabes? ¿Cómo pudiste? Porque mi vieja pare, digo, sí, en este marco general, digo, y esto es un relato también en los juicios, en los juicios de la primera de la Junta, en el 84, 85, salen testimonios. En el juicio de la Junta, relatando tu parto. No, relatan que hubo un montón de partos y que, sí, que el centro clandestino de la ESMA fue uno de los que era el lugar de partos de esos centros, de que la gran mayoría venían a parir ahí. Uh-huh. No era el único, a eso me refiero. Uh-huh. Hacen el parto estas compañeras y mi vieja hace una marca en la oreja, la marca adentro de la oreja, una marca como un rayón con una aguja, un alfiler, algo punzante. Te hace a vos una marca en la oreja. Sí. Cuando... Y en ese momento la marca la hace diciendo que ella iba a salir para poderme encontrar. Bueno, después, en eso, yo estuve 22 días con mi hija después del parto, dentro del centro clandestino. Después de ahí, no sé. Digo, eso nunca vamos a saber porque Macera murió. ¿Y por qué crees que te dejaron en el hospital, en la puerta del hospital? Y hay como un montón de versiones, que uno no... ¿Cuál fue la que vos, la que vos te contás, digamos, en la que vos crees? Yo no sé si creo o no creo. Pude ser, tuve la suerte de aparecer y poder generar el vínculo con mi familia. Pude ser yo como pude ser otro hijo que haya nacido ahí. Uno puede ser esto de la marca que ya estaba en el centro clandestino, sabía que yo estaba marcado y era una posibilidad. O la otra era que los marinos buscaban niños más rubios que yo. Puede ser también. La familia de la Marina... Pero si vos sos tan lindo así, morocho. Pero bueno, eso. Ese marco. Después, bueno, los relatos que uno genera y empieza a enfocarse es por testimonios,
digo, en los testimonios a veces, por los mismos compañeros y compañeras, digo, digo, vos estás dentro de un centro clandestino que vos perdés la hora, el día, digo, te queda ahí los otros sentidos, que es el escuchar, es el olfato, porque el sentido que el de la vista no la tenés, no ves, porque están encapuchados. Encapuchados. ¿Y qué pasó con tus papás? ¿Cómo que pudiste reconstruir de eso? Sé que después del parto mi viejo lo han trasladado y mi vieja estuvo 22 días, que después de los 22 días también fue el mismo camino, el traslado. Lo llevaban a Agroparque, subían a un avión, le ponían pen total y lo tiraban al río o al mar. Ya vos supiste que su destino fue vuelos de la muerte. El centro clandestino es la ESMA, los marinos generaban esto, digo. Lo subían a un avión, le aplicaban una inyección y esa inyección, medios dormidos, los tiraban en el agua, en el Río de la Plata o en el cruce con el mar. ¿Nunca pudiste recuperar los cuerpos? Y tendríamos que vaciar el Río de la Plata y el mar. No, bueno, pero han aparecido cuerpos. Sí, sí, aparecieron muy pocos cuerpos en ese sentido. Digo, al principio, la misma... En el cementerio, ¿no? Que están allá allá en la Valle. En la Valle. Pero sí, muy pocos. También los que aparecieron en ¿Nunca Uruguay. tuviste la ilusión? Creo que es muy difícil. Creo que es muy difícil. Digo, es como esto que te decía yo. Hay que sacar el tapón del Río de la Plata y se vaya todo el agua, pero es como medio difícil. ¿Qué sé yo? Yo creo que, hubo un plan sistemático. Digo, el terrorismo de Estado fue un plan sistemático. La persona, el joven, el pibito que pensaba distinto o que quería poder cambiar el país pues, por ser más solidario, pensar el socialismo, pensar en otro mundo mejor, ese plan sistemático fue para poder aniquilar a toda una generación y que fue aniquilado esa generación, que fueron mis padres de otros compañeros, y que desaparecieron el cuerpo, desaparecieron la persona, digo, no solamente la persona, sino el cuerpo, digo, no está. Lo que dice Vida, ni vivo ni muerto, no está desaparecido, no existe. Quisieron poner a la sociedad poner esto, que no existe. No existe mi papá, no existe mi mamá. Digo, sí existen, pues fueron personas y fueron militantes y fueron compañeros y compañeras como fueron los 30.000 y que han peleado y han generado. Están sus hijos, están sus nietos, hay toda una generación que ha generado. Y por eso también, en otros países hubo presos políticos o fueron asesinados, que vos tenés el cuerpo. Lo asesinado, la dictadura. Pinochet asesinó a un montón de gente y vos tenés el cuerpo. Nosotros no tenemos el cuerpo de ninguno. Hay algunos compañeros que han recuperado cuerpos de sus padres, de sus madres, pero la gran mayoría no. Entonces fue un plan sistemático, no solamente con la desaparición forzada, sino también con el robo de bebés. ¿Y vos cuando te criaron tus abuelos paternos, qué pasó con tus abuelos maternos? No. ¿Y vos desde el principio supiste la verdad? ¿Cómo fue crecer en ese contexto? Yo siempre supe la verdad. Yo tuve desde muy chico, desde poder entender quién era mi mamá y quién era mi papá. El padre de mi mamá, el padre de mi papá, los vínculos los tengo y los sé y siempre fui sabiendo mi propia historia.
y construyendo en más grande otros mensajes de mi historia, ¿no? De estos de que yo te contaba, de encontrar algún sobreviviente, de contar a un propio compañero de militancia cómo era mi viejo. Digo, porque mi abuela, mi abuelo me contaban lo que era su hijo. Digo, después la militancia de mi papá o de mi vieja me la contaba el compañero de ellos, que militaban todos los días. Lo mismo con mi abuelo materno o mi abuela materna. Yo tengo, por la familia materna, tengo dos tías, digo, hermanas de mi mamá. También eso me contaban cómo era su hermana desde chica, digo, no, digo. Pero después, digo, uno va construyendo, de uno genera, empieza a construir, digo, a partir de uno que crece, empieza a construir la vida y empieza a construir su identidad. Yo he construido mi identidad, digo, sabiendo de a dónde vengo y pude construir lo que me faltaba. Construir lo que me faltaba era cómo era mi viejo en la militancia, cómo laburaba, si iba a laburar o no, el compromiso de ser solidario, que me lo contaban compañeros de él, de la militancia, ¿no? ¿Y cómo fue tu llegada a Hijos, ¿no? Y la conformación? Vos fuiste parte del núcleo organizador de Hijos. ¿Vos creés que vos sabías, partías de la verdad, siempre supiste qué pasó? ¿Y eso vos te sentiste obligado también un poco a hacer algo con esa historia? A ver, como yo te decía, bueno, mi abuelo era militante y después de que desapareció mis padres, ellos se organizaron en familiares y en Capital y militaban desde ahí. Nosotros tuvimos un par de encuentros previamente ante el 95, en algunos talleres, de encontrarnos, de ver algunos hijos, pero después del 95, a partir del 95 es como fue el, el boom del organismo más joven en Argentina de derechos humanos, que eran los hijos. Yo ingreso a Hijos en diciembre del 95, digo, soy posterior a la creación en ese marco, pero ingreso Hijos Capital, yo ingreso a Hijos Capital, se juntaban en el local de familiares, ahí en Riobamba, a la vuelta del Congreso. Entonces, en una marcha de resistencia, previa a la marcha de resistencia, los hijos estaban en el sótano y ahí me tiraron a mí en el sótano para que me organice desde ahí. Y desde ahí empecé a organizar. Igual yo vengo de una militancia de muy chico, he militado a partir de los 12 años en política. ¿Dónde? En el MAS. Uh-huh. ¿A los 12 años? Sí. Sí. Venía militando. ¿Ya estabas en la secundaria? Secundaria. Uh-huh. Sí. El movimiento del socialismo. Digo, bueno, tenía una militancia previamente a lo que fue Hijos en el 95. Y desde ahí, a partir del diciembre del 95, empezamos a construir Hijos. ¿Y qué significó para vos encontrarte con otros compañeros y compañeras que habían transitado una historia similar a la tuya? Encontramos esto que siempre decimos, digo, no somos hermanos de sangre, pero somos hermanos de lucha. Digo, pasamos por la misma situación todos y nos entendemos en algunos aspectos en ese sentido. Digo, es eso más que otra cosa. No es que una sensación de podernos juntar para poder nosotros nos juntamos con audiencia de vida, con punto final, con decretos de indultos, con la colimba por hacer algunos. Previamente nosotros, antes del 95, si no fue en el 92-93, hubo un proyecto de ley para anular la colimba o sacar, en caso de la colimba, a los hijos de desaparecidos, porque los milicos tenían miedo que nosotros entremos a los cuarteles. Es un poco más que
Se dio vuelta la tortilla. Que fue eso, más que yo creo que nosotros podamos generar otras cosas, qué sé yo. Igual eran un poco Bombita Rodríguez, ¿no? Hubo momentos de hijos que tuvieron, sobre todo ahí hubo una juntada con Eve Bonafini, cuando empezaron con Ni Olvido ni Perdón, los scratches, ¿no? Hubo toda un momento de auge, de poner visible algo, una situación de mucho dolor, cómo pudieron transformar, pues me imagino, ¿no? Que debe haber sido también muy doloroso. Sí. Y cómo transformar eso, y también mucha bronca, ¿no? Porque cómo eso que pasó y la sociedad siguió, ¿no? Vos te sacan esto, o sea, ocurrió mucho dolor, mucha tortura, se logró el retorno a la democracia y la sociedad siguió, y en los 90 además el boom también del consumo, y eso cómo lo vivían ustedes, que eran hijos de militantes que buscaban otro modelo de país. Sí, buscamos otro modelo de país, generalmente digo, estar en la calle. Sobre los scratches fue un invento de hijos, es verdad, de escrachar a alguien, digo, porque lo que queríamos generar, digo, que sea, bueno, tenemos todas estas leyes, y bueno, que sea el país su cárcel, que no pueda salir a comprar el pan. Bueno, y en ese marco se planteó el escrache y poder garantizar la posibilidad de escrachar y que sepa el vecino que vive al lado que tiene a Checolás o que tiene al Tigre Acosta, que Astiz no pueda ir a un boliche porque lo cagan a palo, digo que no lo caga a palo un familiar de un detenido desaparecido, sino un pibe que lo encuentre y que conozca que es Astiz. Y digo, en ese marco y en ese marco generamos la posibilidad de poder llegar a los juicios y castigos. ¿Cuál fue hubo un punto y para poder garantizar el juicio y castigo, que no en nuestro país no se podía generar y que sí en el exterior se podía plantear. Y contanos eso, porque vos fuiste a Europa, fuiste a España, fuiste en el marco de los reclamos con el juez Baltasar Garzón, porque recordemos que al considerarse delitos de lesa humanidad por la figura del desaparecido como delito permanente y la apropiación de bebés, al considerarse delitos de lesa humanidad son delitos que pueden ser juzgados en cualquier parte del mundo. Entonces, si bien en la Argentina estaban las leyes de obediencia de vida y punto final, podían ser juzgados estos delitos en otro país. En otro país. Y ahí fue un contingente importante de referentes de derechos humanos a España. Entre ellos fuiste vos. Yo fui después de eso. Primero se presentó la CTA con varios compañeros y compañeras. Después se presentaron en ese momento, se fueron algunos organismos de derechos humanos. Bueno, yo fui directamente después por una causa, Plan Cóndor, a declarar en Madrid, con Adriana Calvo en ese momento. Contanos, ¿por qué Plan Cóndor? Bueno, una de las situaciones volviendo un poco al tema, en estas cuestiones de mi papá que era chileno y que yo había nacido en un centro clandestino de detención, en ese marco, que dando la justificación que había un plan sistemático que no solamente era en Argentina, sino era en toda la región, en ese marco se planteaba en ese juicio. Que el plan Cóndor, para poner en contexto, un plan de Estados Unidos para tener el control geopolítico de los países de América Latina, colaborando con las distintas dictaduras militares. Pero también en ese marco, cuando yo voy a declarar en ese juicio, el represor que estaba en el banquillo era Silingo. Uh-huh. Silingo fue previamente en los 90, en 97, si mal recuerdo, había un programa de televisión en Argentina que lo conducía Mariano Grondona. Uh-huh. Y entrevistó a Silingo.
y Silingo ahí cuenta los vuelos de las muertes, que ya se venían testimoniando con algunos testimonios, o con algunos sobrevivientes, nos contaban los vuelos de la muerte. Bueno, él fue uno de los pilotos de esos vuelos de la muerte y bueno, y estaban condenados en ese juicio. Ahora, el nivel de impunidad que existía en esa época para que fuera a contarlo un programa de televisión, ¿no? Sí, bueno, sí. Bueno, en el caso de Checoras con Bravo, con otro programa de televisión con Neuta. Y vos, entonces prestaste tu testimonio allá en España. ¿Qué pasó con eso? No, fuimos como querellantes y fue parte de un testimonio. Esto fue juzgado y fue condenado en ese momento. Y fue como es como poner un granito más de arena a poder llegar al juicio y castigo. Y después, no, y lo importante que fue eso también, ¿no? Para lograr en Porque el proceso también de lucha. en ese juicio se planteaba el plan sistemático de robo de bebés. Claro. Bueno, y cómo todo eso fue tan importante para después terminar con las leyes de impunidad, ¿no? Y ustedes siendo parte de ese proceso. Sí, sí, bueno, por eso, yo creo que hay dos cuestiones fundamentales de llegar a ese proceso, uno fueron las madres, las abuelas, los familiares, en sumar la lucha, y en crear la lucha y poder continuar esa lucha. Después vinimos nosotros, los hijos, a sumar a esa lucha y que poder salir y poder plantear a la sociedad lo que había pasado en nuestro país. Contarnos a la sociedad, esto que vos decís, que estaba muy quieta la sociedad o el país seguía igual. Bueno, salimos a contarnos qué nos pasó a cada uno de nosotros, con nuestras familias, con nuestros padres, con los padres de cada compañero. Que hubo un plan sistemático, que hubo centros clandestinos en lugares estratégicos en nuestro país, que el país fue todo un operativo. No es que solamente fue en la ciudad de Buenos Aires o en la provincia de Buenos Aires, no, fue en todo el país. Y que la lucha de la sociedad y del pueblo pudimos generar que se hayan, con una voluntad política, se haya caído o se haya anulado las leyes de audiencia de vida, punto final, y los decretos de indulto en ese marco. Yo creo que todo un paraguas, toda una historia, los 30 años del golpe, una gran movilización en Plaza de Mayo, en todas las plazas del país, muy grande. Esta cuestión de que hijos también salieron como sujeto político en la sociedad, y que bueno, venía a plantear esto, el juicio y castigo. Nosotros veníamos a plantear justamente el juicio y castigo a los responsables directamente. ¿Y estás conforme con los juicios? O sea, ¿vos creés que en algún momento llegaste a tener algo de justicia? Y también, me imagino que hubo muchos años que vos no supiste nada de qué había pasado con tu historia al principio, hasta que encontraste los primeros testimonios, que es un poco lo que cuentan los protagonistas, ¿no? Cómo se va armando el rompecabezas de la historia personal gracias al testimonio en los juicios. Sí, los testimonios, el rompecabezas los armás antes, yo lo pude armar antes del juicio. Pero ¿cuándo fue la vez que te encontraste con estas compañeras que además asistieron a tu parto? ¿Qué edad tenías? Y yo tenía 22. Por eso. 22, bueno, pero sí. ¿Y cómo fue ese momento? En ese relato, yo pude juntarme con varios sobrevivientes previamente, desde el 96 al 2000, varios sobrevivientes. Justamente Nilda y Alicia vivían en España. Yo viajé a España para poder hablar con Nilda.
Y en ese marco, bueno, un poco en ese sentido, digo, sí, a los 22 años viajé yo a hablar con la compañera que hizo el parto, porque, digo, lo loco es que yo pensaba que mi parto lo había hecho Nilda Osatinsky y el parto fue dado por Nilda Horaci. En el 99 sale una nota en Clarín de Osatinsky diciendo todos relatando todos los partos que hubo en la ESMA y en esa nota sale el nombre de mi vieja. Me conecto con Osatinsky, no vive en Argentina, vive en otro país. Me conecto con ella me dice que ella no fue, que me da el dato de Nilda, y ahí empecemos a rastrear y empezamos a hablar y nos fuimos para allá. ¿Y qué sentiste cuando escuchaste el relato? No, emoción y plantear esto. Mi vieja tenía unos ovarios de la puta madre, digo, porque mi vieja se lo dijo a ellos, marco la oreja porque yo salgo de acá y lo voy a encontrar. Digo, es eso, la voluntad de las compañeras que estaban, sabían que iban a salir, las embarazadas que iban a salir y que iban a encontrar a sus hijos. Digo, eso es, digo, de buscar es eso, ¿no? Bueno, nos quedamos sin tiempo y Darío me va a retar porque creo que no pasamos de la segunda pregunta y teníamos 5. Em, pero vos sentís que pudiste conseguir justicia. Digo, ahora vos tenés 3 hijas. eh, Lara además es parte de la agrupación Nietes. Ujú. Y estamos en un contexto a 50 años de toda esta historia bastante complicado, enfrentándonos a una oleada de negacionismo, ¿no? Y bueno, ¿qué sentís en este momento, después de toda esta historia transitada, esta búsqueda para saber cómo llegaste a este mundo, de haberlo encontrado, de haber peleado para terminar con las leyes de impunidad, de haberlo logrado, de haber peleado por los juicios, de haber sido testigo, de haber dado tu testimonio en tantos juicios, de haber participado de tantas audiencias y de haber escuchado tantos testimonios y de haber acompañado a tantos testimoniantes y a tantas víctimas? Con todo esto que sucedió en toda esta historia, que es tu historia y es la historia del país, ¿qué reflexión tenés del momento de hoy y qué mensaje te gustaría dejar? A ver, yo creo que hay, digo, encontrar justicia, uno sí puede encontrar justicia, decir, de ver a los genocidas que vayan a una cárcel común, eh, digo, es buenísimo, digo, pero en lo que, por eso digo, siempre digo, yo soy parte de la historia de este país, digo, como muchos, pero es lo que me tocó ser hoy, digo, soy parte de la historia de este país. Y pensando en hoy, la situación yo creo que volvimos a unos 90, volvimos a eh, sálvese quien pueda, una cuestión individualista muy importante, más en los pibes, no en los más grandes, más en los pibes. Me salvo yo porque me tengo que salvar yo. Que pasamos bueno, nosotros pasamos en los 90 algo parecido, digo, esto es mucho peor. Eh, la falta de poder generar la posibilidad de esto, de decir, para dónde vamos y a dónde queremos ir, digo, de falta del conjunto, de juntarnos a debatir y a charlar a ver para dónde es, digo, eso creo yo, digo, que tenemos que parar la pelota muchos y que cuando paramos la pelota de que los pibes no están interesados en parar la pelota, no saben ni lo que pasó ayer, eso me digo. Si ganó Milei o perdió Kicillof, si ganó alguien,
el Colo Santilli, esta pelotudez que votá al pelado, pero votá al colorado. Es como es decir, la falta de discusión que hemos perdido, discusión política. Vos decías en los 90, y yo fui crítico en los 90, la discusión política en los 70, en los 60, en los 50, de Tosco, pero en los 90, bueno, tenías asambleas, tenías facultades tomadas, tenías quilombos en los sectores de trabajo, tenías asambleas en una plaza, se organizó el movimiento piquetero, salió a la calle. Hoy estamos en esto, en ver cómo nos volvemos a organizar para poder empezar a salir nuevamente y poder invitar a los demás para poder garantizar a ver para dónde vamos. Este no es el país que peleaban nuestros compañeros, y tampoco es el país que queríamos vivir nosotros. Es esto, ser solidario, ser solidario de clase, solidario, el pibe que no tiene una zapatilla y conseguir una zapatilla o una campera, bueno, es eso. Bueno, por esta razón también estás a cargo de la CTA Autónoma, ni más ni menos de la ciudad de La Plata, ¿no? La regional más grande, de la provincia más grande. Y con esto, digamos, para cerrar, ¿qué significa para vos ser secretario general de una central de trabajadores con toda tu historia de lucha? Ser secretario general, no, es un título más que otra cosa. Yo creo que yo tomé la decisión hace muchos años de la vida que yo quería hacer. Yo soy militante. No me importa ser el secretario general. Yo elegí, de los 12 años, elegí mi vida. Y mi vida es ser militante. Buena, mala, regular. Vos dijiste, yo tengo 3 hijas. Lo que yo le quiero enseñar a mis 3 hijas es lo que yo pude organizar mi vida, de poder garantizarle un futuro a ellas, y que el único futuro que le puedo organizar yo a ellas es poder construir un país distinto. Y pongo el cuerpo para hacer eso todos los días. De los casi 12 años, que hoy tengo 48 y sigo poniendo el cuerpo. Soy un militante popular, saco y genero otras cosas. Me tocó, soy parte de una central, estoy orgulloso, soy parte de una central, soy trabajador estatal, pero antes de todo eso soy militante. Y yo tomé la decisión hace muchos años decidí militar, y mi vida pasa por ahí. Pasó y va a seguir pasando, y la cuestión es que el futuro que yo pueda dejarle a mis hijas y a los demás es poder garantizarle que se puede hacer las cosas, se puede organizarse. Eso. El derecho y la libertad de decidir. Sería, ¿no? Bueno, gracias, Emi. Bueno, queríamos darte nuestro pequeño regalo presente por ser por haber pasado por acá. Y bueno, y la pregunta que le hacemos a todos, ¿no? ¿Qué ves? Esperanza, futuro, y creo que podemos generar el cambio, porque el cambio empezó hace unos 50 años atrás, y hoy seguimos peleando por el mismo cambio. Gracias.